Me presento, ya algunas personas quizás nos conocemos. Mi nombre es Joana Herrera, yo soy psicóloga clínica y hago parte del equipo de asesorías psicológicas. Soy terapeuta y pues bueno, hoy quiero tratar con ustedes un tema muy importante. Digamos que la idea es que podamos interactuar y podamos juntos construir el espacio para que esta charla sea interactiva. Digamos que la idea es que ustedes puedan participar y sus vivencias, sus experiencias, las puedan compartir. El tema de las inseguridades es un tema bastante importante para las diferentes áreas de vida que nosotros tenemos, nuestra área laboral, nuestra área personal, nuestra área de pareja, ¿sí? Y nuestro propio proyecto de vida. Es un tema bastante importante y por ello, pues hoy queremos con esta charla tener herramientas para cómo manejar o administrar estas inseguridades. Por eso yo quisiera para empezar la charla invitarlos en un momento de reflexión a pensar en una situación en la cual ustedes, ya sea en su área personal o de pareja, puedan pensar en una situación que les haya generado de pronto una pérdida en una oportunidad que hayan tenido o hayan dejado de disfrutar un logro por estas inseguridades que a veces nos llevan a no poder aprovechar las situaciones o a perder otras. Entonces yo quisiera que tú que estás conectado pienses un momento en una situación que te haya generado eh, una pérdida de una oportunidad y que haya sido por una inseguridad. Llámese área de pareja, llámese área laboral, quizá algo que no te dejó disfrutar ese logro en su momento y que tú puedas decirme, por esa razón quisiera hoy conectarme a la charla, porque quiero tener herramientas para poder disfrutar o poder manejar estas inseguridades en un futuro. Entonces quisiera que ustedes piensen en esa situación o en esa condición que en su vida les marcó porque perdieron una oportunidad debido a esas inseguridades que no sabemos administrar. Si alguien lo quiere compartir, me gustaría, yo estoy muy pendiente de comunicarme con ustedes por el chat para que podamos hablar y que ustedes también puedan interactuar. Entonces, piensa en esa situación que tú dices, bueno, no se dio porque mi inseguridad no lo permitió. Piensa en esa situación que no disfrutaste porque la inseguridad no dejó que pudieras lograrlo o alcanzarlo. Entonces, ¿qué queremos con la charla de hoy? Que tú puedas tener una herramienta o herramientas, un paso a paso para saber cómo administrarlo y que no vuelva a pasar en un futuro en las situaciones que vayas a vivir. Vamos a analizar qué es eso de la palabra inseguridad. La usamos mucho. Eres muy inseguro, te ves muy inseguro, pero ¿qué es la inseguridad? La inseguridad en realidad es una visión muy distorsionada que tú tienes de tus propias capacidades. Es como una duda de que no eres capaz de alcanzar algo o de lograr algo. Es una creencia que tienes de que tienes poco valor frente a las situaciones o que quizá no te encuentras a la altura de las circunstancias. Eso es una inseguridad, es una creencia distorsionada donde tú tienes duda constante acerca de lo que puedes hacer, de las elecciones que puedes tomar, ¿sí? Y que te genera mucha ansiedad o te genera de alguna manera nerviosismo, ¿sí? Porque sientes que no tienes o percibes que no tienes el valor para poder afrontarlo o te sientes poco suficiente o no suficiente o no tan bueno para afrontar la situación. Entonces podemos decir que la inseguridad parte de una idea equivocada que tenemos de nosotros mismos. En muchos momentos en la vida, pues podemos experimentar inseguridades porque pues estamos ante situaciones nuevas. Puede ser una situación pasajera. Yo puedo estar insegura un momento frente a algún tema del que no tengo todavía una claridad, pero es algo pasajero. En ese entonces, en esa situación, no habría inconveniente.
El problema o la situación radica cuando la inseguridad se vuelve mi estado natural, ¿sí? Para afrontar mi vida laboral, mi vida personal, mi vida de pareja o alguna de estas áreas, de tal manera que no me permite alcanzar el logro de las metas o las situaciones que yo deseo, a manera de que termino prácticamente autosaboteando. Por eso inicié la charla invitándolos a que pensemos en una situación en donde yo me haya autosaboteado y no me haya permitido disfrutar de una meta, de un logro, o quizá no lo haya podido de alguna manera alcanzar por esa situación o esa sensación o esa idea equivocada que tengo acerca de mí mismo. Quisiera compartirles para entender un poco este concepto de inseguridad, una metáfora que me parece muy interesante, en la cual hay una frase muy linda que dice en esta metáfora, el león no tiene por qué explicarle a las ovejas que es un león. Esa frase me llama mucho la atención porque en la historia nos comentan que precisamente un cachorro de león se crió en medio de un rebaño de ovejas, fue criado por ovejas. En ese orden de ideas, pues empezó a comportarse como una oveja debido a que pues todo su círculo era un rebaño de ovejas y fue criado por una de ellas. En su momento, pues él empezó a notar que tenía diferencias corporales en sus garras, en su cuerpo, en su contextura, y las ovejas eran más pequeñas y más vulnerables, a diferencia quizá de los leones que en su rugido o en su expresión pues era mucho más amenazante. Sin embargo, a pesar de estas diferencias que eran evidentes para él y para las ovejas que lo rodeaban, él seguía considerando que era una oveja, pues porque así fue su creencia desde pequeño a medida que él fue interactuando con su entorno. Nosotros a veces creemos que somos tenemos ciertas características y creemos que es así. Y ahí es donde surgen las inseguridades. El león creía que era una oveja, pero lo creía así y se comportaba así. Un día, cuando su madre oveja sufrió un ataque por unos lobos y la manada fue atacada por los lobos, el león estaba detrás de su madre y fue atacado por esta manada de lobos y en ese momento el león en su instinto se puso enfrente de ella y se puso enfrente de la manada y pues tomó el control de la situación y logró ahuyentar los lobos y defender el rebaño. A veces tenemos que pasar por situaciones límite en nuestra vida, pérdidas de oportunidades o situaciones que se vuelven un aprendizaje para descubrir el potencial que nosotros podemos tener en nuestra vida. Piensa en esa situación en la cual la vida te puso al límite o esa pérdida de oportunidad o esa situación en la cual pues la vida te está mostrando que tienes una creencia equivocada acerca de ti mismo. Este lobo, este lobo que intentó atacar la manada, pues huyó al ver la majestuosidad del león y su capacidad de defensa. Y en ese momento el león entendió que no era una oveja, sino que su naturaleza era diferente, que su naturaleza era distinta, era de protección, de ataque, de defensa y de liderazgo. Asimismo pasa con nuestras inseguridades. Yo te invito a revisar las creencias que quizá tienes hacia ti mismo. ¿Qué creencias tienes? A veces tenemos una creencia tan limitada, tan corta. El león hasta que no estuvo en la situación de defensa no entendió que sus garras eran para defenderse y que su rugido era para marcar el liderazgo en medio de la manada. Entonces, a veces nuestra inseguridad, ¿cómo se manifiesta? Tiene diferentes formas, quizá a manera de timidez. Hay personas que en su creencia equivocada pues son muy tímidas.
porque sienten que no pueden entrar a socializar o a desenvolverse como lo harían normalmente, ¿sí? De igual manera, a veces la inseguridad se manifiesta en forma de aislamiento, es decir, no me relaciono, me aíslo porque no me siento, como le pasaba a ese león, en la capacidad de hacerlo, ¿sí? Hay personas que la inseguridad se le manifiesta en términos de desconfianza. Estoy tan temeroso, no creo en mí, que siento que el otro me va a atacar todo el tiempo o que el otro me está criticando, cuando en realidad no es así. Es tu inseguridad la que te lleva a ver que las personas a tu alrededor te están quizá atacando o te toman las cosas demasiado personal cuando en realidad pues no es una ofensa directa o algo que pase el límite del respeto, ¿sí? También hay personas que manifiestan sus inseguridades de una forma contraria a lo que esperaríamos, quizá con agresividad. Están muy agresivos, se comportan de una forma muy agresiva, o con arrogancia o con cierta prepotencia, porque detrás de eso escondemos esos temores y esos miedos que tiene la persona debido a que tiene una creencia distorsionada acerca de sí mismo. Entonces te invito en este momento a hacerte la pregunta, ¿qué crees acerca de ti mismo? ¿Qué pensamientos tienes alrededor de ti? ¿Son pensamientos razonables o, por el contrario, son poco razonables? ¿Por qué lo ves así? Digamos que la inseguridad parte de cómo te ves a ti mismo, ¿sí? Si tu pensamiento, si tu creencia es muy limitada, pues asimismo se va a manifestar esta reflexión o esta situación. Entonces, así pasa con la metáfora que utilicé el día de hoy. Hasta que el león no tuvo que usar sus defensas, no entendió su naturaleza. Quizá estás pasando por una situación límite en tu trabajo, una situación sentimental difícil o desafiante, o quizá estás pasando por algo personal que no salió como tú esperabas. Quizá este es el momento de que tu naturaleza, como la de ese león, salga a flote y puedas pensar adecuadamente acerca de lo que tú puedes hacer y de lo que tú eres capaz de hacer. El león no necesita explicarle a las ovejas que es león. Las personas inseguras se sobreexplican, buscan mucho la aprobación del otro, ¿sí? Buscan que el otro les confirme que son leones cuando su naturaleza misma les da las capacidades para poderlo hacer. ¿Cuántas veces te has visto quizá en esa situación sobreexplicando lo que tú puedes o no puedes hacer, o quizá buscando la aprobación de otra persona para tomar esa decisión importante que solo desde tu criterio y tu propio proyecto de vida sería prudente que solo tú tomaras? Te invito a que te hagas estas preguntas y esta reflexión en medio de la charla y la unas quizá con esa situación que pedí de pronto trayeras a la memoria al inicio, ¿qué ha sido esa situación límite en tu vida? Que te está enseñando a descubrir el potencial que puedes tener en tu interior. ¿Cuáles son esos pensamientos razonables, perdón, no razonables, diría yo, acerca de ti mismo? Son ciertas ideas como, por ejemplo, no soy atractiva o atractivo. Esa puede ser una creencia limitante. Soy inferior a otros, por ejemplo. Soy incompetente o no soy capaz de lograrlo. Otra creencia que puede ser limitante. Soy débil. El león creía que era débil hasta que la vida le obligó a ser fuerte para proteger a los seres que lo habían amado y cuidado. Soy dependiente y vulnerable. Esa es otra creencia que también a veces tenemos que alimentan nuestras inseguridades. Soy fracasado
otra creencia. A veces personas que han tenido fracasos económicos o laborales se declaran así: soy fracasado, porque ya tuve un gran bache en mi vida, pero sigo alimentando esa creencia y esto se vuelve un círculo vicioso. Estas creencias o estas ideas poco razonables que estoy mencionando se vuelven un círculo vicioso debido a que yo las reconfirmo una y otra vez en mis situaciones de vida, vuelvo y las reconfirmo porque como creo que soy así, pues todas las situaciones se propician de esa manera y pues por esa razón es que de alguna manera vuelvo y reconfirmo una creencia equivocada. Y así puedo pasar mucho tiempo. Entonces yo te invito con esta charla a desafiar esas creencias que tienes acerca de ti mismo. Es importante empezar a pensar qué es lo que yo pienso de mí. ¿Cuál es esa idea poco razonable que hay en mi mente acerca de mí misma o de mí mismo y por qué la formé? Hay situaciones que quizá las formaste por las situaciones de vida que has tenido, ¿sí? Por un fracaso, por una decepción, o quizá vienen desde tiempo atrás, desde lo que mis padres me enseñaron que podía ser capaz de hacer o de lo que era, lo que era yo mismo como persona. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que empezar a cuestionar esas ideas equivocadas y poco razonables. Por eso, debemos empezar, vamos a dar unas pequeñas herramientas para poderlo hacer, porque la idea es que si no lo hacemos, nosotros vamos a caer en un ejercicio diario de autosabotaje. O sea, vamos a estar todo el tiempo buscando como la manera de reconfirmar que no somos capaces, de que no somos atractivos, y entonces vamos a estar allí en una vuelta en círculos que no va a permitir desarrollar nuevas experiencias en nuestra vida. Vamos a dar un paso a paso de cómo manejar tus inseguridades. Quisiera que en el chat me compartan cómo les parece esta historia acerca de el león y las ovejas. Por acá nos dicen que es una hermosa reflexión y nos hacen una pregunta: ¿qué nos ayuda a sentirnos más seguros? Perfecto, vamos para allá. Yo quiero que me compartan sus reflexiones, que me compartan sus ideas en cómo vamos hasta aquí en la charla para poder interactuar con ustedes. ¿Cómo ser más seguros? Uno, para ser más seguros es necesario, en primer lugar, cuestionar estas creencias irracionales. Cuando te lleguen estas ideas de que soy poco atractivo, de que no soy capaz, de que no puedo, cuestiónala. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Cuál es la razón que me lleva a mí a pensar esto? ¿Hay una razón lógica para que yo considere que soy un fracaso en la vida? ¿Una razón lógica? Cuando tengo una serie de potencialidades, de talentos que me permiten hacerlo. O sea, empieza a descifrar, a cuestionar esa creencia tan limitada que tienes acerca de ti mismo. Eso nos ayudará a sentirnos más seguros, porque nos vamos a dar cuenta que no es real, que por qué soy poco atractivo, porque empiezas a revisar y dices, pero ¿por qué? Si realmente alrededor las personas me gustan de mi estado físico, es más una creencia que yo tengo que no tiene fundamento, ¿sí? Por acá nos comparten, muchas gracias por tu participación. Dicen acá, como tú lo mencionas, cuando declaramos esa creencia, le damos fuerza y nos lleva a creer que es verdad. Correcto, muy bien, y lo creemos porque la mente de alguna manera recibe esta orden y la ejecuta. Entonces, si tú sigues con esa creencia tan limitada, pues tus oportunidades van a seguir siendo limitadas en las diferentes áreas que tienes de vida. Entonces es importante hacerte preguntas: ¿por qué es que no soy capaz? ¿Por qué es que no soy digno de ser amado? ¿Por qué es que no puedo ser exitoso laboralmente? Y te vas a dar cuenta que no vas a encontrar unas razones lógicas, porque es un pensamiento no razonable. Segundo elemento para sentirte más seguro, manejar tus inseguridades. Por favor, evita compararte con otras personas y evita quejarte todo el tiempo.
Nosotros, cuando somos inseguros, nos comparamos con las otras personas. Hay que evitarlo porque esto alimenta aún más la inseguridad. Cada persona es un ser único y diferente y no debemos compararnos en ningún sentido porque nuestros talentos son diferentes y nuestras oportunidades también. Por eso, evita la comparación y evita quejarte, debido a que la queja no soluciona absolutamente nada y alimenta el círculo vicioso de esta creencia irracional que tienes acerca de ti mismo. Cada persona tiene un tiempo, un proyecto de vida, unas áreas de funcionamiento diferentes. Entonces, segundo elemento para ser más seguros, evita compararte, ¿sí? Vamos con un tercer elemento. Es importante que aprendas a mantener un diálogo mental positivo contigo mismo. ¿Y a qué me refiero? No te menosprecies, no te trates ni te subestimes de la forma en que a veces lo haces. Ponte a pensar cómo eres tú cuando cometes un error en un tema o en una situación. Mantén un diálogo positivo en lugar de menospreciarte. ¿Qué pasaría si dijeras la próxima vez lo haré mejor? Esto ha sido un aprendizaje para mí. Voy a dejar de reprocharme al respecto. Es muy importante que mantengas un diálogo afirmativo contigo en esos momentos, lo que te va a dar una sensación de mayor seguridad y te va a ayudar a poder manejar las inseguridades que tienes en esos momentos. Un diálogo afirmativo y un diálogo positivo. Cuarto elemento para manejar tus inseguridades. Te invito a que hagas un inventario de tus fortalezas y de tus oportunidades de mejora. Ser seguro de nosotros implica también reconocer que tenemos defectos, todos lo tenemos y es importante hacer un inventario de ello. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Los tienes claros? ¿O te pasas comparándolo con otros a ver qué tiene el otro y tú qué no tienes? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus capacidades? También cuáles son tus oportunidades de mejora y no para autodestruirte y hacerte daño reconociéndolas, sino para gestionarlas, para hacer una correcta administración de esas oportunidades de mejora. Cuando nosotros hacemos el inventario, sabemos con lo que contamos, ¿sí? Como ese león sabe que tenía garras, que tenía un pelaje fuerte, que tenía una estructura grande para protegerse. Cuando el león sabe que es león y no es oveja, pues utiliza eso para poderlo usar al servicio de lo que quiere lograr. Tal vez es necesario que te reconozcas. Acá nos preguntan por el chat acerca de esas estrategias para poner en práctica para superar las inseguridades. Te invito a esto, a que hagas un inventario de lo que tienes y de lo que debes trabajar, ¿sí? Para poderlo gestionar en pro de las metas que tú quieres alcanzar o de los proyectos en los cuales tú quisieras realizarte. Las personas inseguras no saben con lo que cuentan. Generalmente se focalizan en lo que les falta y no hacen nada para arreglarlo. Si yo sé que algo es un defecto en mí, que debo mejorar en algo, pongámonos en manos a la obra en lugar de criticarnos y en lugar de autodestruirnos. Si crees que necesitas estudiar algo más, hazlo en lugar de acomplejarte laboralmente por no tener ese estudio. Si crees que físicamente podrías cuidarte más para ser más atractivo o más saludable, ponte manos a la obra en hacer ejercicio, en cuidar tu alimentación. Ocúpate en gestionar tus oportunidades de mejora para que ese inventario sea mucho más completo y lo puedas utilizar cuando lo necesites. Este paso me parece muy importante, porque cuando yo tengo claro el inventario y me apropio del inventario, es decir, yo siento y percibo que es así para mí, pues realmente no hay lugar a las inseguridades. Y cuando llegan esas ideas poco razonables de las que hablé, realmente el inventario
me deja ver que son ideas poco razonables y que tengo un conjunto de capacidades que me permiten lograr aquello que quizá me propongo. Y si no, me pongo manos a la obra en poderlo alcanzar. Eso es importante como estrategia práctica para manejar las inseguridades. También te invito, otro elemento, a pensar en los momentos en tu vida, en el pasado, donde has podido solucionar cosas incluso más desafiantes en tu área laboral, en tu área personal, educativa, de pareja. Debemos partir para manejar las inseguridades que la perfección no existe, partamos de ahí y que van a haber momentos como esta metáfora que utilicé hoy, donde la vida nos ponga al límite y quizá las cosas no se te den como tú esperas, pero se convierten en un escenario de aprendizaje importante para tu vida. Entonces es necesario que en estos momentos de inseguridad pienses cuántas veces, dónde y por qué lo logré antes. He podido superar situaciones más desafiantes en el pasado que me llevan a pensar que esa idea es poco razonable. Pude hacerlo antes, puedo hacerlo ahora. No lo logré antes y aprendí, ahora también puedo aprender de las circunstancias. Entonces te invito en este momento a pensar en las situaciones desafiantes que has tenido y antes cómo lo has logrado llevar enfrente o sacar adelante en éxito. Otro elemento para manejar nuestras inseguridades, celebra tus éxitos. Las personas inseguras están tan focalizadas en el fracaso que les cuesta celebrar sus pequeños logros. Y no tiene que ser el logro más grande para poderlo celebrar. Celébralo ahora, cosas pequeñas, tus pequeños retos a nivel de ejercicio físico, de formación profesional, de trabajo. Aprende a celebrar tus logros y a felicitarte por ellos. Es muy importante hacerlos para evitar ese autosabotaje del que les mencionaba hace un momento. Por acá nos preguntan, gracias por tu pregunta. Dice, ¿está enlazada la inseguridad a una falta de visión o motivación a grandes proyectos en la vida? Pues mira, yo creo que sí, sí, porque cuando las personas son inseguras les da miedo soñar. Entonces es el círculo vicioso del que te hablaba hace un momento. La persona insegura le da miedo soñar un proyecto grande o en la vida porque como tiene la creencia de que no puede y de que no es capaz, no, yo no puedo imaginar que eso sea posible para mí. Entonces sigo en ese círculo vicioso y no me lanzo a la posibilidad de salir de mi zona de confort, que ese es otro elemento que quiero que puedas tener en cuenta para manejar tus inseguridades. Sal de la zona de confort. Sueña cosas, piensa que es posible y si no tienes las herramientas ahora para hacerlo, ocúpate, como lo dije, dentro de tu inventario en poder encontrar la manera de lograrlo. Entonces, eso que mencionas es muy importante porque para poder tener esa visión debemos tener claro el inventario de cosas, de recursos, de capacidades con los que cuento para poderlo lograr. Yo te invito a crear una meta después de esta charla. Crea una meta o varias si quieres, pero a veces es mejor empezar con una, poco a poco, y haz una meta para trabajar en ella. Y pregúntate qué es lo que me impide alcanzarla, qué es lo que pienso de mí. Si tus pensamientos acerca de ti son más amplios, si tienes claro tu inventario, las inseguridades van a ir desapareciendo. Para ser seguro no significa que tengo que ser perfecto. Para ser seguro tengo claro mis cualidades y mis defectos y los gestiono y los administro. Entonces los invito a ustedes que han estado conectados y participando que puedan colocar esta meta y que puedan revisar lo que ustedes piensan acerca de ti mismo, de usted mismo y, digamos, cuestionar sobre todo esos pensamientos poco razonables y realmente darse cuenta que detrás de ellos no hay razón alguna para pensarlo.
Te hago un llamado a evitar el autosabotaje y a colocar esta meta de trabajo y a aplicar estas herramientas que hemos hablado el día de hoy en el cumplimiento de esa meta. Eso te ayudará a superar o a manejar esas inseguridades. También hay personas que de alguna manera no han podido superar cosas de su pasado, heridas emocionales fuertes que aún les generan dolor y no les permiten hacer uso de todo su potencial y ser seguros de sí mismos. Por eso quisiera invitarlos a ver también nuestro video, Cómo sanar heridas, para que puedan ampliar esta información. Es una de las charlas que hicimos hace poco, en donde también nos ayudan a superar muchos elementos o temas que no hemos podido sanar y que tampoco nos permiten reconocer totalmente nuestro inventario de cualidades y defectos. Te invito a ver este video en parte de nuestro contenido del canal. Por acá nos dicen una reflexión donde nos enseñan a vernos realmente como somos y lo que debemos reflejar desde adentro. Qué bueno, eso es lo que busca esta charla, ya, llevarte a la reflexión y a poderte encontrar contigo mismo y a poder reconocer el potencial que tú tienes y no esperar que otra persona lo haga por ti. Empieza a hacerlo por ti mismo y a reconocer las capacidades y también los defectos que debemos gestionar como parte de nuestra mejora personal. Por acá nos comparten, realmente salir de la zona de confort es difícil. Sí, de acuerdo contigo, es difícil, pero digamos que la idea es que nos retemos con esta charla y que te pongas una meta para poderlo hacer, una meta corta y que puedas empezar a pensar un poco más amplio acerca de ti mismo. Quizá estamos mucho en la zona de confort porque dudamos de nosotros. Las personas que no dudan de sí mismas quieren nuevos retos, nuevos desafíos. Y bueno, te hago un llamado a revisar qué es lo que te mantiene tanto en la zona de confort. Quizá a veces hay creencias de que no merecemos más o de que no somos capaces de lograr algo diferente y por eso seguimos ahí. Entonces revisa qué es lo que te tiene en la zona de confort y quizás sí va a ser más fácil salir de ella. Te sugiero esto. Bueno, por acá nos dicen cómo es posible ayudar a una persona que siente frustración por tener relaciones que no le aportan nada, pero que tampoco es capaz de soltar a esas personas para permanecer solos. Qué buena pregunta. Mira que esa pregunta está relacionada con la creencia de que no soy valioso, de que no puedo estar solo, de que necesito una pareja al lado, de que no merezco amor. Tal vez la manera de ayudar a esta persona que me cuentas es llevarla a ver esa creencia limitada que tiene, ese miedo que tiene ahí, esa creencia equivocada, poco razonable, que no le permite abandonar esa situación de pareja en la cual le cuesta permanecer solo. Si la persona logra darse cuenta de esa creencia, le va a ser más fácil ver su propio potencial y tal vez hacerse la pregunta de qué merece realmente. En lugar de estar de pronto pensando que no puede estar solo o no merece, se va a poder hacer la pregunta de qué merezco realmente y así va a poder tomar decisiones mucho más claras. Entonces, si tú, no sé, en el parentesco o cercanía que tengas con ella, le puedas ayudar a ver qué hay detrás de esta idea y descubrir su propio potencial, sea una bonita manera de ayudarle. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que no podemos solos también, ¿sí? Y les hago un llamado a poder buscar ayuda cuando lo consideren necesario, una ayuda profesional que nos ayude a trabajar pues en estas creencias y en estas situaciones que nos limitan y que no nos deja avanzar. Entonces, en esos momentos es importante buscar una ayuda profesional o psicológica al respecto. En asesorías psicológicas estamos para ayudarles. En caso de que lo requieran, está el equipo de psicólogos para poderlo hacer. Les agradezco mucho
su tiempo, su participación, sus reflexiones en esta charla. Los invito a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que puedan estar alerta a nuestro contenido y a nuestras futuras charlas. Les deseo una feliz noche. Nos vemos pronto. Gracias.